Buen día, joven. Muy buen día, chicos. ¿Qué tal, muchachos? Mil disculpas por los inconvenientes. Muy bien, vamos a empezar, jóvenes, con nuestra clase de hoy, muchachos. Y nos toca hablar sobre la edad contemporánea, ¿cierto? Muy bien, nos toca hablar sobre la edad contemporánea. Muy bien. A ver, vamos a empezar con la pregunta número uno, jóvenes. La pregunta número uno nos dice, al iniciar la revolución industrial, se obtuvieron los primeros logros en... A ver, ¿cuál sería, jóvenes? La A me dice, ¿correcto? La respuesta sería, jóvenes, la A. Claro, en la textilería, ¿correcto, muchachos? En la textilería. Muy bien. Pero ahora pasemos a la segunda revolución industrial. Y hay una gran diferencia, jóvenes, hay una gran diferencia entre lo que se desarrolló en la primera revolución industrial y lo que se desarrolló en la segunda, ¿cierto? A ver, ustedes recuerdan cuál era, muchachos, las fuentes de energía de la primera revolución industrial. Claro, durante la primera era el carbón y el vapor, pero en esta segunda ya no es el carbón y el vapor, hay nuevas fuentes de energía y nos estamos refiriendo al petróleo y a la electricidad, ¿cierto? Y eso cambia, obviamente, jóvenes, el desarrollo de las máquinas. Del petróleo, ¿qué va a salir, jóvenes? ¿Cuál va a ser el derivado del petróleo? El combustible, ¿cierto? La gasolina. Muy bien. Ahora, ¿dónde se desarrolló la primera revolución industrial? Recordando, ¿dónde se desarrolló, muchachos? En Inglaterra. Muy bien, en Inglaterra. En Inglaterra se va a seguir desarrollando la segunda revolución industrial, pero jóvenes, pero va a haber un cambio, va a haber un cambio respecto a las fuentes de energía y es por eso que muchos consideran que se origina en Estados Unidos.
Porque ¿cuál va a ser el país, jóvenes, donde vamos a encontrar petróleo y electricidad? Repito, petróleo y electricidad en Estados Unidos. Muy bien. Pero no solamente Estados Unidos, también vamos a tener a Alemania. Y acá, jóvenes, el desarrollo alemán, repito, el desarrollo alemán, ¿a quién no le va a agradar? Mira la diapositiva y ve más allá de lo evidente. Repito la pregunta. En Europa, el país que va a desarrollar y que va a estar siendo muy influyente es Alemania. ¿Y eso a quién va a perjudicar? En Europa. A Inglaterra. ¿Correcto? A Inglaterra. Muy bien. Y miren lo que dice abajo. El desplazamiento de la hegemonía económica británica. Inglaterra, jóvenes, había sido la potencia durante la primera revolución industrial. Pero ahora, ¿quién le estaba quitando mercado? Alemania. ¿Y por qué tienes que tener muy en cuenta eso? A ver, muchachos, estos dos países, ¿qué van a desarrollar después, muchachos? La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Exacto. Porque las dos potencias jóvenes se van a enfrentar por mercados, por colonias, por materias primas. Muy bien. Sobre el taylorismo y el fordismo, vamos a hablar dentro de un momento. Muy bien. Hubo jóvenes una producción en cadenas de montaje. ¿A qué se refiere con cadenas de montaje, jóvenes? Miren, cuando se hable de una cadena de montaje, es una forma de cómo se organiza el trabajo a través de ciertos pasos y donde, jóvenes, se establece una función a cada trabajador.
¿Quién desarrolló esa producción en cadena de montaje? Eso está relacionado con el Fordismo, ¿correcto? La producción, jóvenes, en cadenas de montaje está relacionado, repito, con el Fordismo. Muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos ahí algunas de las características de esta segunda revolución industrial. Seguimos. Y vamos a ver las principales industrias. En la industria eléctrica sobresale, jóvenes, la General Electric. Se inicia la guerra de las corrientes. ¿Y cuál es esa guerra de las corrientes, jóvenes? Edison y Tesla. Muy bien. Edison y Tesla. Muy bien. La industria petrolera, la Standard Oil, muchachos. La Standard Oil. A ver, jóvenes. A ver, muchachos. Esta empresa Standard Oil, que pertenece a la industria petrolera, jóvenes, vino al Perú. Explotó nuestro petróleo. ¿Saben cuál fue esa empresa, jóvenes? Muy bien, la IPC. Muy bien, la International Petroleum Company. Muy bien. La industria farmacéutica, muchachos. Destacaron los laboratorios Bayer. Muy bien. Como dice la frase, si es Bayer, a ver, completen la frase, si es Bayer, es bueno. Muy bien. La industria automovilística destacó la Ford Motor, ¿ya? La Ford Motor. Y como ya hemos visto, habla de una producción en cadena, trabajo, darle un trabajo, jóvenes, específico a cada obrero, a cada trabajador. Y tenemos el taylorismo. Repito, tenemos el taylorismo. Y en el taylorismo, jóvenes, se habla, muchachos, de un trabajo
o de un pago de acuerdo, repito, de acuerdo a la producción. Algo así como acá lo llaman un trabajo a destajo. Mientras más produzcas, más dinero vas a ganar. Mientras menos produzcas, menos dinero vas a ganar. En eso consistía el taylorismo. Y la industria del acero, la Carnegie Steel. ¿Y por qué el acero va a ser tan importante durante esta revolución industrial, durante esta segunda revolución industrial? ¿Para qué va a ser utilizado? Muy bien, para la fabricación, no solamente de máquinas, muy bien, por el contexto de la guerra. Por el contexto de la guerra, muchachos, claro, armamento, tanques. Muy bien, chicos, seguimos. Las consecuencias. Grandes monopolios industriales. Muy bien, chicos, continuemos. Surgimiento, jóvenes, surgimiento de grandes monopolios. Surgimiento de grandes monopolios industriales. La crisis económica de 1873. La sobrepoblación europea y la gran migración. Debido a la sobrepoblación y a la búsqueda de nuevos mercados, a la búsqueda de materias primas, estos países, ¿qué van a buscar, muchachos? ¿Qué van a buscar? Nuevas colonias. Nuevas colonias. Entonces ahí comienzan Inglaterra, Alemania, Francia y demás países a expandirse y a buscar dominar distintos territorios. Y eso, jóvenes, es lo que va a desencadenar la Primera Guerra Mundial. Muy bien. A ver, acá vamos con la siguiente pregunta. Acá ha habido un error, jóvenes. Esa sería la pregunta número 2, ¿cierto? Ahí vamos.
Esta es la pregunta número 2, muchachos. Ahí. La pregunta número 2. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? A ver, en esta pregunta, jóvenes, nos dice el uso de nuevas fuentes de energía. Claro que sí. Pero nos dice el aumento de la producción artesanal. ¿Puede ser, jóvenes, la producción artesanal? No, porque hay máquinas, ¿sí o no? Claro, no puede ser. La respuesta, jóvenes, sería la B. El maquinismo, la producción en serie y la inversión de capitales. Muy bien. Seguimos. A ver, esta sería la pregunta número 3, jóvenes. Sería la pregunta número 3. Ahí está. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, ahí me dicen la A. Ok, me dicen la A. Muy bien, veamos. En el transcurso del proceso histórico de la revolución industrial en el siglo XVIII, las principales innovaciones tecnológicas estuvieron representadas en... Cuando nos habla del siglo XVIII, nos está hablando de 1700, ¿sí o no? Y sería la primera o la segunda revolución industrial si nos hablan del siglo XVIII. De la primera, ¿cierto? Porque la segunda se inicia a mediados del siglo XIX. Si regresamos, jóvenes, a la primera diapositiva, la segunda es 1850, eso es siglo XIX. 1914, siglo XX. ¿Correcto? O inicio del siglo XX. Claro. Muy bien. Continuemos entonces. Entonces la respuesta es la A, ¿correcto? La A.
la máquina de hilar y de tejer. Muy bien. A ver, ¿cuál sería en la pregunta número 10, jóvenes? A ver, ahí ustedes tienen su material, muchachos. A ver, jóvenes. Jóvenes, ¿cuál sería la respuesta? Algunos me dicen la A, otros me dicen la C, la B. A ver, nos dice, el sistema político imperante en Inglaterra en el contexto de la revolución industrial no era la monarquía absoluta, ¿correcto? Lo que permitió que los ingleses se mantuvieran libres de revoluciones que aquejaban a otros países europeos. A ver, pregunto antes de responder la número 10, muchachos. Nosotros, la clase anterior, hablamos, fue la clase anterior o hace 2 semanas, hablamos sobre el Congreso de Viena, hablamos sobre la Santa Alianza. Muy bien. Inglaterra, ¿por qué no participó de la Santa Alianza? Quería, claro, muchachos, ¿qué es lo que quería ahí? Una monarquía constitucional. Claro, puede ser, la respuesta es la B, puede ser una monarquía liberal o una monarquía constitucional. Es lo mismo, liberal o constitucional. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, vamos a corregir, muchachos. Bueno, en la 12 no hay ningún problema.
A ver, chicos, más que la diferencia más que guiarse por la A, la B o la C, vamos a guiarnos por la respuesta, ¿ya? Son las mismas preguntas, están las alternativas en desorden, pero la idea es que tú te llenes tu material a la mano, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta en la número 12? A ver, jóvenes. Nos habla de la segunda revolución y nos habla de las nuevas fuentes de energía. Entonces, la respuesta, jóvenes, ahí es la electricidad y el petróleo. Repito, la electricidad y el petróleo. Muy bien. Seguimos, jóvenes. Vamos a hablar del socialismo, ¿correcto? Vamos a hablar del socialismo. Hay dos tipos de socialismo: el socialismo utópico y el socialismo científico. Veamos. A ver, Robert Owen, este personaje que observamos aquí es Robert Owen, y él es un socialista utópico. ¿Y a qué se refiere con utopía? A ver, algo muy ideal, ¿cierto? Algo muy ideal, ¿no? Muy idealizado, algo perfecto, ¿no? Hay una obra también de Tomás Moro, Utopía, ¿cierto? O sea, algo utópico sería pues que toda la gente sea buena, que no haya asesinatos, que no haya ladrones, que no haya enfermedades, ¿no? En paz y armonía. Eso sería algo utópico, ¿no? Algo muy ideal. Pero miren, Robert Owen fue un capitalista, dueños de varias fábricas, pero estaba preocupado por los problemas sociales. Entonces, los socialistas se preocupan por los problemas sociales. Y en este caso, busca la fusión o la unión entre un empresario, como es Robert Owen, quien va a llevar a cabo cambios dentro de sus empresas para favorecer a sus trabajadores. Construyó casas para sus trabajadores. Los hizo participar de beneficio de su empresa. Les redujo la cantidad de horas de trabajo. Durante las revoluciones industriales se trabajaron 10, 12, 14, 16 y en algunos casos hasta 18 horas de trabajo.
Fundó escuela para los hijos de sus trabajadores. Ustedes saben, por ejemplo, que en la primera revolución industrial, jóvenes, en la primera revolución industrial, ¿en qué trabajaban los niños? En las minas, sacando carbón. Así es. Como eran pequeños, ellos podrían entrar a esos lugares para extraer el carbón. Y muchos morían ahí. Muchos se enfermaban, muchos perdían la vista. ¿Por qué? Por el polvillo del carbón. Muy bien. ¿Funcionó o no funcionó? Estas cooperativas de trabajadores, a la cual él las llamó la New Harmony. ¿Por qué no funcionó, muchachos? Porque lamentablemente, jóvenes, hay que recordar que no es la única empresa, tiene competencia de otras empresas y para poder mantener su empresa, correcto, para poder mantener su empresa, muchachos, tuvo jóvenes, tuvo o tenía, mejor dicho, para mantener su empresa, que tener más ingresos que egresos. Pero al construir casas, darles beneficios, o sea, mayor cantidad de dinero o obtener dinero de las ganancias, reducir las horas de trabajo, fundar escuelas. Habían, en muchos casos, habían más egresos que ingresos. Por eso no funcionó. Porque recuerden, ¿qué es lo que busca un capitalista? A ver, ¿qué es lo que busca un capitalista, muchachos? Maximizar ganancias. Muy bien. Acumular, ¿qué cosa? Capitales. Acumular capitales. Ganar más y gastar menos. Muy bien. Ya sabes por qué no funcionó la utopía. Y después tenemos a este personaje. ¿Quién es este personaje, jóvenes? Marx, ¿cierto? Carlos Marx, el marxismo. Y a todos los que siguen la doctrina de Marx, jóvenes, ¿cómo los llaman? Aparte de marxistas, claro está. Socialistas, ¿qué más? Comunistas, muy bien.
en términos más coloquiales y hasta a veces despectivos, rojos, ¿no? Muy bien. Marx dice lo siguiente: el marxismo es un pensamiento crítico, pero no un sistema, dice. Nunca ha establecido el sistema socialista. ¿Cuál es la obra máxima de Marx? El Capital, ¿cierto? El Capital. A ver, muchachos. Y Marx en esta obra que critica al sistema capitalista, critica al sistema capitalista. Marx habla que a lo largo de la historia, jóvenes, se ha producido una diferencia, jóvenes, una diferencia de clases sociales. Repito, se ha producido una diferencia de clases sociales. Y que eso ha estado relacionado con las actividades económicas. Y a eso él lo llama el materialismo histórico. Repito, el materialismo histórico. Durante la Edad Antigua, él dice, el esclavismo en Roma, en Grecia, ¿no? En Roma, en Grecia. Durante la Edad Media, durante la Edad Media, el feudalismo, el señor feudal dominando al siervo. Y durante la Edad Moderna, que se inicia el capitalismo, ¿no? El burgués o el capitalista o el empresario dominando, jóvenes, dominando al obrero, al trabajador, al empleado. Eso es lo que plantea, repito, Marx. Dice, la oposición a un sistema económico desigual, ¿no? Él considera que el capitalismo es un sistema económico desigual, porque considera que quienes sacan mayor provecho de este sistema, quienes se ven más beneficiados, los dueños, ¿cierto? El empresario. Muy bien. Basado en la alienación, la explotación de la mayoría, se refiere a los trabajadores, al obrero, al asalariado, y dirigido hacia la consecución del beneficio para algunos y no hacia la satisfacción de las necesidades de todos. Eso está claro. Para la transformación de la sociedad, el marxismo considera necesario un proceso revolucionario que permita llegar a una sociedad basada en la cooperación y la gratuidad.
Eso es lo que plantean los comunistas o como se llamaban también socialistas científicos. ¿Correcto, chicos? Muy bien, seguimos. ¿Hay alguna duda o alguna consulta, chicos? Muy bien, seguimos. Entonces, a ver, vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, me dicen que la respuesta es la D. Claro, la plusvalía es el trabajo excedente no remunerado por el patrón. Muy bien. Vamos a los imperios coloniales, muchachos. Vamos a los imperios coloniales. A ver, mira la imagen y ve más allá de lo evidente, jóvenes. Jóvenes, dentro de los imperios coloniales está el reparto de África, ok, pero en la imagen, ¿se están repartiendo África? China, ¿cierto? China, muy bien, claro, acá dice, ¿no? China, ahí está, muy bien. ¿Y quiénes están ahí, jóvenes? Inglaterra, Francia, Estados Unidos no está. A ver, podríamos decir Inglaterra, Alemania, Rusia, Francia, Japón. Y acá está China, atrás, ¿no? Diciendo, hey, hey, tranquilos, tranquilos, ¿no? Que no se repartan su territorio. Muy Cuando hablamos del imperialismo, jóvenes, durante el siglo XIX, estamos hablando de la famosa era victoriana en Inglaterra. Este fenómeno ocurrido en la segunda mitad del siglo XIX, mediante el cual los estados potencia ocupan los territorios de los estados más débiles. Se desarrolló durante la segunda revolución industrial, ¿correcto? Durante la segunda revolución industrial.
Muy bien. Y las formas de dominio, las colonias, nosotros hemos sido colonia de España. El protectorado es cuando un Estado potencia políticamente protege a otro país. Eso es un protectorado. ¿Ya? Políticamente lo protege. Algo así como cuando San Martín gobernó acá, era un protector, ¿cierto? No era peruano, era extranjero, pero él gobernó este territorio por un tiempo. En el caso del dominio, ahí jóvenes ya encontramos donde hay o donde la colonia o donde el imperio, disculpen, o donde la metrópoli establece, establece jóvenes su poder, tanto político, tanto económico en ese territorio. Y en el caso de la concesión, aquí es principalmente económico, principalmente comercial, donde se le solicita a un territorio o a un país la cesión de un territorio para poder comercializar o para poder explotar. Esas son las formas de dominio colonial. Las causas, a ver, veamos las causas económicas, la sobreproducción. A ver, si tú tienes bastantes productos en Europa, ¿cierto? Jóvenes, si se te está acumulando los productos, tienes que buscar dónde venderlos, ¿sí o no? Entonces, la conquista de nuevos territorios es para buscar nuevos mercados. El exceso de acumulación de capitales y la búsqueda de zonas de inversión. Mover el dinero, ¿no? Es por eso que van a distintas zonas y van a establecer empresas, las famosas transnacionales. Acá llegaron empresas transnacionales norteamericanas, pero también europeas. A ver, hubo una empresa inglesa o de capital inglés que vino a explotar nuestro petróleo. A ver, ¿alguien se acuerda? Pero la casa Gis no vino a explotar petróleo, la casa Gis vino a explotar o a comercializar nuestro guano. A ver, ¿qué empresa fue?
Recuerden este nombre, jóvenes. La London Pacific. Repito, la London Pacific. Muy bien, jóvenes. Seguimos. Búsqueda de materias primas. ¿Y por qué necesitaban materias primas? Por la revolución industrial. Muy bien, seguimos. Sobrepoblación europea. Si tienes mucha población, necesitas colonias para trasladar a tu gente a esos lugares y puedan jóvenes y puedan desarrollarse. Seguimos. A nivel político, prestigio internacional. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de colonias eras una potencia, jóvenes, importante. Una potencia importante. Ideológico, exaltación nacionalista. Exaltación nacionalista. Visión eurocéntrica del mundo. A ver, en las últimas semanas o en los últimos meses, acá en el Perú, no sé si ustedes habrán escuchado, jóvenes, han escuchado una visión hispanista, donde dicen, por ejemplo, que los españoles no vinieron a someter, a explotar a los aborígenes, sino que por el contrario, vinieron a civilizar a los aborígenes. ¿Han escuchado esa postura? Esa es la visión eurocéntrica. Ellos consideran que Europa es el centro de todo, que ellos son el pueblo más desarrollado y que por lo tanto lo que ellos están haciendo al ir a otros lugares
no es someterlos, no es explotarlos, sino los están educando, los están civilizando. Por eso hablan de un rol civilizador de la raza blanca, ¿no? O de la etnia blanca o de la etnia caucásica. Para muchos se considera, jóvenes, para muchos se considera una justificación. Muy bien. Vamos con las características. Vamos con las características. Se forman grandes imperios coloniales. Se forman grandes imperios coloniales. Exportación de grandes capitales europeos. Exportación de grandes capitales europeos al mundo colonial. Y surgimiento de grandes transnacionales o de multinacionales. Como hace un momento había mencionado, jóvenes, la empresa inglesa que llegó acá al Perú, la London Pacific, ¿no? Para explotar nuestro petróleo y que posteriormente fue reemplazada por la IPC. Muy bien. Muy bien, sigamos. La conferencia de Berlín, el reparto, jóvenes, de África, el reparto de África. Así como se repartieron China, también se repartieron el continente africano. ¿Quién promovió esta conferencia de Berlín? Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Muy bien, muy bien. ¿Quiénes participaron? Las potencias europeas, Estados Unidos, el imperio, el imperio turco otomano, para establecer los criterios para la intervención económica de África. ¿Y qué materias primas había en África, muchachos?
En África, diamantes, petróleo, piedras preciosas. ¿Mm? Tiene importantes recursos de materias primas. Muy bien. Tras el tratado, solo Etiopía y Liberia no estaban sometidos al dominio colonial. Como decía Otto von Bismarck, a cada uno su parte, si lo hace es muy sabio. Muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos. Y vamos a ver los imperios coloniales. Ahí tenemos sus principales colonias. Primero hubo petróleo en Estados Unidos y después Estados Unidos ha comenzado a tener influencia y dominio en en muchos territorios jóvenes, en muchos territorios del continente asiático. A ver, jóvenes, ¿por qué Inglaterra se convierte en el principal imperio colonial? Repito la pregunta. ¿Qué es lo que hace que Inglaterra se convierta en una potencia colonial? Por su dominio marítimo. Con su dominio marítimo, claro. Recuerden que Inglaterra era una potencia. Recuerden que Inglaterra, ¿a quién había derrotado en el mar? ¿Se acuerdan, jóvenes? A lo largo de la historia, ¿a quién había derrotado? A Francia, habían derrotado a Napoleón, ¿sí o no? Muy bien, y en su momento a la Armada Invencible.
Muy bien. Muy bien. Sigamos. La Francia de Napoleón. La Francia de Napoleón III, que hablamos también en la clase anterior, si es que mal no me equivoco. ¿A qué país en América Napoleón intentó invadir, jóvenes? Napoleón III. A México, muy bien. Y en Asia, recuerden este territorio, porque de Indochina va a aparecer un estado muy importante durante la Guerra Fría. Muy bien. ¿Alguna duda o alguna consulta hasta ahí, chicos? ¿Todo claro? Muy bien, seguimos entonces. A ver, vamos con la pregunta número 6. A ver, jóvenes, ¿el país más poderoso del siglo XIX será Estados Unidos? ¿Quién será? De repente me estoy confundiendo. Bueno, ustedes creo que tienen otra, en otro orden. Creo que por eso me dicen la A, ¿cierto? A ver, veamos. Ah, no están iguales, muchachos. Bueno, casi iguales. La respuesta sería Gran Bretaña, ¿cierto? La C, Gran Bretaña o Inglaterra. Ese es el país más poderoso del siglo XIX. ¿Cuándo Estados Unidos se vuelve una potencia? A ver, después de la Primera Guerra Mundial, muchachos.
Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien. A ver, miren, ¿por qué la respuesta no es la hegemonía inglesa en los mares? Miren lo que te preguntan, su expansión la expansión del imperialismo inglés en el siglo XIX y comienzo del siglo XX ocurrió te dice, ¿cierto? O sea, ¿qué provocó que Inglaterra busque expandirse? Solo porque tenía hegemonía en los mares se expandió. ¿Correcto, chicos? ¿Se entiende por qué sería la C o alguien tiene alguna duda? O sea, lo que les permite ser una potencia es la hegemonía en los mares, ¿correcto? Pero acá te están preguntando qué provocó el expansionismo inglés. O sea, ¿por qué Inglaterra? A ver, imaginemos esto. ¿Por qué si tú eres un comerciante y tienes 1000 toallas, por decir de alguna manera, ¿por qué saliste a vender a la calle tus 1000 toallas? Porque tienes acumulado capital y necesitas vender para poder obtener dinero. Claro, porque necesito nuevo capital. Entonces, Inglaterra comercialmente tenía el dominio de los mares, es cierto. Pero ¿por qué comienza a buscar otros lugares? Porque ya había acumulado mucho capital. Por eso la respuesta en la 7 sería, o en esta pregunta sería la letra C, muchachos. Muy bien. A ver, sigamos. A ver, en esta pregunta, que sería la pregunta 13, ¿no? Que corregir sería la pregunta 3. Ahí está.
La respuesta, muchachos, el imperialismo. Muy bien. El imperialismo. Muy bien, muchachos. Seguimos. A ver, vamos con la siguiente pregunta. La respuesta, muchachos. A ver cuál sería la respuesta a la pregunta. La respuesta sería la C, la hegemonía continental alemana. Porque te hablan del Kaiser Guillermo II. Muy bien, seguimos. Y vamos a la Primera Guerra Mundial. 1914-1919. Chicos, si yo te pregunto o te preguntan en el examen, ¿cuál fue la causa principal de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál sería tu respuesta? Muy bien, rivalidad comercial, dominio de mercados, de colonias, búsqueda de recursos, de materias primas. Muy bien, muy bien. Vamos con los antecedentes. A ver, este mapa, ¿a qué antecedente te recuerda? El imperialismo, muy bien. ¿El reparto de qué? El reparto de África. El reparto de África. Muy bien. El reparto de África. Entonces, estamos hablando del imperialismo, ¿no? De la búsqueda de colonias, materias primas. El reparto de Asia también, ¿no? Esos son los antecedentes. Otro antecedente. A ver, a ti que te encanta, te fascinan los emoticones. Muy bien. La paz arma. Muy bien. La paz arma.
Muy bien, muchachos. Seguimos. Muy bien. A ver, jóvenes. Este vendría a ser el pretexto. A ver, ¿cuál es el pretexto, jóvenes? Muy bien. El asesinato del heredero al trono del archiduque de Austria y Hungría. Muy bien. ¿Y cómo se llama, jóvenes? El archiduque que fue asesinado. Francisco Fernando. Claro, el heredero al trono. ¿No? Él y su esposa fueron asesinados por un grupo terrorista, ¿no? La Mano Negra. Gavirilo Princip fue el responsable del asesinato del archiduque. A ver, se formaron dos bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente. Pero ¿por qué se formaron estos bloques, muchachos? ¿Cuál fue el motivo de estos bloques? Se unieron principalmente con motivos políticos y económicos. Con motivos políticos y económicos. En la Triple Alianza, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, ¿correcto? E Italia. En la Triple Entente, jóvenes, en la Triple Entente tenemos a Inglaterra, Reino Unido, tenemos ahí a Francia y tenemos ahí a Rusia. Pero no hay que olvidar, jóvenes, que Italia se cambió de bando. Durante la guerra, Italia se pasó al bando de la Triple Entente. ¿Por qué? Italia, ¿con quién tenía problemas territoriales, jóvenes? ¿O había tenido problemas territoriales? Con Austria, muchachos. Con el imperio, jóvenes. Con el imperio austrohúngaro. Recuerden que Austria por mucho tiempo había dominado territorios, territorios jóvenes italianos. Muy, muy bien.
Seguimos. Y vamos con la guerra de movimientos. Alemania, jóvenes, utiliza el plan Schlieffen para atacar a Francia a través de Bélgica, pero no puede derrotar a los franceses en la primera batalla de Marne. Se considera, jóvenes, una derrota, ¿ya? Se considera, jóvenes, una derrota. Y este ataque tenía que ser rápido porque uno de los grandes problemas en esta guerra de movimientos, y lo podemos ver en el mapa, bueno, en el mapa europeo, muchachos, es que tanto Francia como Rusia son fronteras de Alemania. Los rusos intentaron, jóvenes, aprovechar esta situación y derrotar a los alemanes en la batalla de Tannenberg y los lagos masurianos. Eso no funcionó. Rusia fue derrotada en ambas batallas. Inglaterra lleva a cabo un bloqueo comercial en contra de los alemanes y Alemania respondió, jóvenes, con un bloqueo submarino. Y es ahí, jóvenes, en ese bloqueo submarino, que Alemania le hunde un barco a los Estados Unidos, pero más peligroso todavía, le hundió un barco a un país con el cual tú no te debes meter, muchachos. ¿A qué país me estoy refiriendo? Al Perú. También nos hundió un barco, muchachos. Ajá. Los Estados Unidos, jóvenes, utilizaron el hundimiento, jóvenes, del barco Lusitania como pretexto para ingresar a la guerra. Pero el Perú decía, es Alemania, no tiene importancia, simplemente rompió relaciones diplomáticas, ¿no? El Perú no veía como rival a Alemania. Muy bien. De ahí tenemos, jóvenes, la guerra de posiciones, la guerra de trincheras, la guerra de trincheras. En esta guerra de resistencia, en la batalla de Ypres, se comienzan a utilizar los primeros gases tóxicos en la batalla de Ypres. Y en la batalla de Verdún y de Somme, muchachos, son consideradas de las batallas más sangrientas de la guerra. Estados Unidos ingresa a la guerra utilizando como pretexto el hundimiento de Lusitania. Los alemanes envían un telegrama a México, el telegrama Zimmermann, con el objetivo de obtener el apoyo mexicano y que este ataque a los norteamericanos para así evitar que los Estados Unidos entren a la guerra. El presidente Woodrow Wilson lanza sus famosos 14 puntos de Wilson, donde establece cómo se debe de vivir entre las naciones. Rusia se retira de la guerra a través del Tratado Brest-Litov. Tras la segunda batalla de Marne, muchachos, Alemania se rinde, capitula a través del armisticio de Compiègne. Con eso, jóvenes, se firma el Tratado de Versalles, con el cual, jóvenes, se pone fin oficialmente a la guerra y Alemania se tiene que someter
a los designios de los vencedores, teniendo que pagar una alta cuota de guerra, así como también reducir sus gastos militares. Muy bien, chicos, con esto hemos terminado, jóvenes. Con esto hemos terminado nuestra clase. Muchas gracias, chicos, a todos ustedes por su atención, participación y comprensión. Y no se preocupen, voy a enviar la corrección de el orden de las preguntas, ¿no? Con el material actual que ustedes tienen. Yo por ahí me he equivocado en algunos puntos, pero las respuestas son las correctas, así que no se preocupen. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense y para los que vayan a postular, muchos éxitos, muchachos. Nos vemos. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Muy mis. bien, chicos. Ahora sí, la clase ya finalizó. Los espero en su tercera clase del día. Pueden ir a conectarse por allá. Chau, chau.